¿verdad? Así que aquí viene Vane de nuevo. ¿Vane? Sí, yo sí los escucho bien, pero no sé si me escuchan bien a mí. Ahorita sí te escucho bien, bien, bien. Eh, Ahorita sí. sí, hoy sí, perfecto. Vale, entonces te Vaya, dejo ahí para que te presentes y todo tuyo. vaya, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Pues yo soy estudiante de quinto año de la carrera de nutrición de la Universidad de El Salvador. Y pues esta noche tengo la honor de presentarles y de abordar la temática sobre alimentación saludable. Pero yo también formo parte de las personas que organizan y que crearon esta página denominada Nutrianotitas. ¿Verdad? Entonces, en ella pues se hacen publicaciones cada semana, incluyendo temas de alimentación y de nutrición. ¿Verdad? También pues cada semana publicamos recetas. Cada una de estas recetas se hacen lo más accesible posible, lo más accesible, ¿verdad? Para que nosotros las podamos crear en cada uno de nuestros hogares. ¿Verdad? Entonces, nuestro fin con nuestra página es poder brindar información que sea verídica y pues que nos pueda ayudar a poder tener una alimentación saludable y pues por ende también mejorar nuestro estado de salud. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en Twitter como nutria-notitas, ¿verdad? O igual nos pueden escribir a nuestro correo nutrianotitas@gmail.com. De igual manera, si alguien está interesado en alguna consulta nutricional, pues nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Entonces, empezamos el tema sobre la alimentación saludable. Solo quisiera corroborar si hasta ahorita sí me escuchan bien. Sí, Vane, ahorita se escucha bien. Vaya. Entonces, los contenidos a abordar esta noche son los conceptos relacionados a alimentación y la nutrición, las características de una alimentación saludable y las recomendaciones alimentarias. El primer concepto a abordar es un alimento. Un alimento son todas aquellas sustancias naturales como las frutas, las verduras o todos aquellos alimentos que son elaborados como los panes o todos aquellos alimentos que muchas veces son procesados y que también pues vienen ya sean empaquetados o en lata. Entonces un alimento son todo este tipo de sustancias, ¿verdad? Que le van a proveer a nuestro cuerpo todas aquellas materias y toda la energía necesaria para poder realizar cada una de nuestras funciones en nuestro día a día. También tenemos el concepto de alimentación. La alimentación, pues, este ya es un proceso consciente y es voluntario. Entonces, que consiste en ingerir alimentos, que son aquellas, todas esas sustancias, ya sean naturales o procesadas, ¿vea? Para poder satisfacer la necesidad del comer, ¿vea? O para poder satisfacer el hambre. Tenemos el concepto de nutrición, que a diferencia de la alimentación, la nutrición ya es un proceso involuntario, entonces no somos conscientes de él, ya es autónomo, donde se da la utilización de los nutrientes en nuestro organismo, ¿va? Entonces convierte toda esa energía para poder cumplir nuestras funciones vitales. También tenemos el concepto de dieta. Este concepto pues está como un poco distorsionado, por decirlo así, ya que cuando escuchamos la palabra dieta, lo primero que se nos viene a la mente es en pensar en una alimentación reducida en alimentos, ¿verdad? Entonces, en una alimentación que me va a ayudar a bajar de peso o a tener un déficit de peso. Sin embargo, dieta se le denomina a todo el alimento o a la mezcla de alimentos, ya sean sólidos o líquidos, que un individuo o un grupo de personas va a ingerir, ¿verdad? Entonces, y a veces tendemos a pensar en que dieta, pues como les decía anteriormente, es una alimentación que está reducida en calorías o en algún tipo de alimento, ¿verdad? Pero en sí, pues dieta va a ser todo lo que las personas consumen cada uno de sus días. Y por último tenemos el concepto de alimentación saludable. Y tener una alimentación saludable, pues significa elegir una alimentación que me aporte todos los nutrientes esenciales. Acá se incluyen los macronutrientes, que en este caso pues tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y también tenemos los micronutrientes, que incluyen las vitaminas y los minerales.
Entonces, una alimentación saludable va a ser aquella que me va a aportar todos estos nutrientes y por ende también la energía necesaria para poder mantener un estado de salud óptimo, ¿verdad? Además, pues tener una alimentación saludable nos va a ayudar o va a tener diversos beneficios y algunos de ellos es pues que nos va a ayudar a prevenir la malnutrición, aparte también a prevenir el desarrollo de diversas enfermedades no transmisibles. Entonces, si nosotros no tenemos una alimentación saludable, ¿verdad?, vamos a poder presentar estos dos tipos de consecuencias, ya sea la malnutrición, que se presenta por un exceso de peso o por un déficit de peso, o las enfermedades no transmisibles. La primera malnutrición, que es la desnutrición, pues esta se refiere a la pérdida o a las reservas o al debilitamiento del organismo por haber recibido una poca o una insuficiente alimentación, pero por un largo periodo de tiempo. Normalmente la desnutrición se ve presente ya sea en los niños o en los adultos mayores. Y también podemos encontrar 4 tipos de desnutrición. La primera de ellas es el retraso del crecimiento, pues se puede encontrar en aquellos niños que tienen una estatura baja a la que deberían de tener para su edad. Luego está la emaciación, que estos son aquellos niños o aquellas personas que presentan un peso inferior al que deberían de tener para su estatura. Luego está la insuficiencia ponderal, pues que se da para aquellos niños que presentan un peso inferior al que deberían de tener para su edad, y las carencias insuficientes de micronutrientes, que se da por la insuficiencia de vitaminas o de minerales, ¿verdad? Luego tenemos el sobrepeso y la obesidad, que esa ya es una acumulación anormal o excesiva de grasa y que puede ser perjudicial para la salud. Esa, al contrario de la desnutrición, pues la desnutrición se da por un déficit o por haber recibido una ingesta insuficiente de alimentos, pero en el caso del sobrepeso se da por haber tenido una ingesta excesiva de alimentos, ya que sobrepasa nuestros requerimientos. Luego tenemos las enfermedades no transmisibles, que estas son los 4 tipos de enfermedades no transmisibles, que son las que tienen mayores escalas a nivel mundial, ¿verdad? Las primeras de ellas son las enfermedades cardiovasculares, que acá incluyen los infartos del miocardio y también los accidentes cerebrovasculares. Luego también tenemos las enfermedades respiratorias crónicas, que acá pues está el asma o la neumopatía crónica obstructiva. Luego también tenemos el cáncer y la diabetes. Entonces, estos son los 4 tipos de enfermedades no transmisibles que tienen mayores escalas en todo el mundo. Luego, para poder lograr una alimentación saludable, existen 4 características que esta debe de cumplir. Debe ser suficiente, adecuada, completa e inocua. Entonces, el primero, el término suficiente hace referencia a que una dieta debe contener las cantidades suficientes de energía para poder satisfacer todas estas necesidades que nuestro cuerpo va a necesitar día con día. Entonces, esto solamente hace referencia a que debe de contener la cantidad de calorías o energía que yo voy a necesitar cada uno de nuestros días. Aparte, también esta debe de ser adecuada. Entonces, para una dieta o para tener una alimentación saludable se deben de considerar el sexo de la persona, si es hombre o si es mujer, la edad, el nivel de actividad física, el estado fisiológico, ¿verdad? Si las personas presentan ciertas patologías como diabetes, hipertensión o enfermedades renales, aparte también los gustos, los hábitos y la situación socioeconómica. Entonces, cada dieta pues es lo más individual posible para cada persona. Entonces, por eso es que se nos dice de que nosotros no sigamos ciertas dietas de moda o ciertas dietas que encontramos en internet, porque esa alimentación o esa dieta fue diseñada para X persona. Entonces, no sabemos si esa persona era hombre o era mujer, qué edad tenía, qué nivel de actividad física realizaba, si también podía presentar alguna patología, ¿verdad? Entonces, tampoco no sabemos sus gustos, sus hábitos, ni la situación económica, ¿verdad? Entonces, cada dieta o cada alimentación se trata de adaptar a cada una de estas características, ¿verdad? Porque en el caso de la diabetes, pues
se hace énfasis en el tipo de carbohidratos que las personas van a consumir o en aquellas personas que pueden presentar enfermedades renales, pues se tiene cuidado con el potasio o con el fósforo, ¿verdad? Además, de igual manera, no va a ser igual las necesidades de una persona que esté embarazada a comparación de un niño o un adulto mayor, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene diferentes características, diferente edad, diferente sexo, diferente estado fisiológico y pues también diferentes gustos y hábitos, ¿verdad? Y pues aparte de la situación económica, cada alimentación se trata de adaptar a la disponibilidad, a la accesibilidad de alimentos que va a tener cada una de las personas. Entonces, a esto se refiere con que una dieta debe ser adecuada a cada una de las personas. Luego, esta debe ser completa, que es aquella que va a contener todos los nutrientes necesarios. Acá pues se incluyen los macro, como les decía anteriormente, y los micronutrientes. Entonces, mi dieta pues debe contener todos estos nutrientes para poder realizar cada una de nuestras funciones vitales. Luego tenemos que esta debe ser inocua o el término de inocuidad. Esta hace referencia a que mi alimentación debe estar exenta o debe estar libre de cualquier organismo o microorganismo o alguna bacteria o algún contaminante que pueda ser perjudicial para mi salud. Entonces, la inocuidad es como algo muy extenso, largo, ¿verdad? Que se debe de dar desde la siembra de los alimentos hasta que yo pues ya consumo mis alimentos. Sin embargo, nosotros vamos a ser responsables de mantener esa inocuidad desde que compramos los alimentos en el mercado, en el supermercado, hasta que ya los vamos a ingerir en nuestro hogar. Entonces, por eso se dan 5 claves para tener una inocuidad en los alimentos. La primera es poder mantener la limpieza, separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar completamente los alimentos, mantener temperaturas seguras, usar agua y todas esas materias primas que sean seguras. Entonces, la primera de mantener la limpieza, se nos recomienda que nosotros pues debemos de lavarnos las manos antes de preparar y de servir y consumir los alimentos, después de ir al baño, de llegar de la casa, cuando tocamos dinero o las mascotas, ¿verdad? Aparte también de desinfectar todas las superficies o aquellos instrumentos que vamos a utilizar para la preparación de los alimentos y también desinfectar muy bien las frutas y las verduras, ¿no? Este punto creo que es como el que ahora en día pues tiene mayor realce, ¿va? Por lo mismo de la pandemia del COVID. Entonces se nos recuerda a cada momento que debemos de lavarnos las manos, que debemos de desinfectar las frutas, las verduras, ¿verdad? Entonces, pero esto es algo pues que siempre ha estado presente, que siempre se nos ha aconsejado y se nos ha recomendado que debemos de hacer día a día, ¿va? Entonces que todos los días y a cada momento debemos de lavarnos las manos, que debemos de desinfectar las frutas y las verduras, que debemos siempre lavarnos las manos después de ir al baño, de tocar de llegar de la calle. Entonces es un tema que como ahorita tiene mayor auge, ¿verdad? Por lo mismo de la pandemia. Aparte, en el caso de desinfectar las frutas y las verduras, se aconseja por el mismo hecho de que pues muchas frutas o verduras crecen en la tierra, ¿verdad? Entonces pueden tener ciertos microorganismos o bacterias presentes. Entonces se nos aconseja que nosotros pues las desinfectemos, ya sean con cloro o con yodo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, no significa que las frutas o las verduras sean como los primeros vectores, por decirlo así, que puedan ayudarnos a contagiarnos de COVID, ¿verdad? Sino que hay diversos estudios que se dice que este virus puede permanecer ya sean en los plásticos por más de 2 horas, ¿verdad? Entonces sabemos de que cuando vamos a comprar frutas, cuando vamos a comprar verduras, se colocan en bolsas plásticas, ¿verdad? Entonces son como otro agente intermediario en el cual nosotros pues pudiéramos contagiarnos. Entonces por eso es que se nos aconseja que nosotros desinfectemos estas frutas y las verduras, ¿verdad? Luego también tenemos que debemos de separar los alimentos crudos de los cocidos para poder evitar la contaminación cruzada. Se le denomina contaminación cruzada cuando los microorganismos de un alimento que está crudo pues contaminan a un alimento que ya está cocido.
Entonces, debemos de evitar esto. También la otra manera de poderlo evitar es lavando adecuadamente los utensilios que hemos utilizado para poder partir los alimentos crudos. Aparte también cuando vayamos a colocar los alimentos en nuestro refri o en nuestro congelador, pues se nos recomienda que tratemos de colocar en un solo nivel los alimentos que estén cocidos y pues en otro nivel los alimentos que estén crudos, para poder evitar de igual manera la contaminación cruzada. Luego tenemos que debemos de cocinar completamente los alimentos, específicamente el pollo, la carne, los pescados y los huevos, ¿verdad? Porque estos pueden presentar microorganismos que pueden causar enfermedades en los seres humanos. Entonces, en el caso de las carnes y del pollo, se nos aconseja de que nosotros debemos de cocinarnos hasta que la parte interior de ellos pues ya no se encuentre rosada. Aparte también se nos aconseja que debemos de recalentar los alimentos hasta que estos ya estén calientes o cuando ya estén hirviendo en un lapso de 5 minutos. De esta misma manera pues también vamos a poder eliminar los microorganismos que estén presentes en los alimentos. Luego tenemos que debemos de mantener las temperaturas seguras, es decir, debemos de refrigerar todos aquellos alimentos perecederos lo antes posible. Aquellos alimentos perecederos son aquellos que pues en un lapso de tiempo, si no están en el refrigerador, se pueden llegar a descomponer fácilmente, ¿verdad? Entonces, estos alimentos perecederos pues son las carnes, el pollo, el pescado y muchas veces las verduras, ¿verdad? Entonces debemos de refrigerarlos lo más antes posible para poder evitar la pérdida de estos alimentos. Aparte también no debemos de guardar la comida mucho tiempo aunque esté en el congelador, ¿verdad? Entonces el hecho de que esté en el congelador no nos puede indicar que va a estar exento de algún microorganismo si nosotros lo dejamos por un lapso mayor de tiempo. Aparte también que no debemos de dejar los alimentos que son cocidos a una temperatura ambiente por más de 2 horas, ¿verdad? Por el mismo hecho que en el ambiente pues hay diversos microorganismos y estos son alimentos perecederos, entonces de igual manera se deben de almacenar lo antes posible. Y pues el recalentado, como anteriormente lo decía, es como uno de los métodos o estrategias para poder eliminar los microorganismos presentes en los alimentos. Luego tenemos que debemos de usar agua y las materias seguras y en este caso se nos aconseja que nosotros pues elijamos o seleccionamos aquellos alimentos que estén sanos y que estén frescos, ¿verdad? Y que nos aseguremos también de estar bebiendo agua potable. Hay diversas estrategias o métodos en los cuales nosotros podemos asegurarnos que estamos bebiendo un agua potable o podemos potabilizar el agua y todas ellas son pues la primera es que debemos de colocar 2 gotas de cloro por 1 litro de agua y esa se deja reposar en un lapso de 30 minutos. O pues podemos hervir el agua por 5 minutos. ¿Verdad? Entonces esas son una de las 2 estrategias por las cuales nosotros podemos hacer segura nuestra agua. Otra de las características que debe tener una alimentación es que esta debe de ser armónica. Entonces, esta hace referencia de que todos los nutrientes deben de proporcionarnos las cantidades adecuadas. Entonces, en cada uno de ellos pues debe de haber cierto equilibrio. Y en este caso, las recomendaciones para los carbohidratos, para la ingesta de los carbohidratos, es de 55 a un 75%. Y en este caso los carbohidratos pues nos van a aportar 4 calorías por 1 gramo de carbohidrato. Entonces los carbohidratos pues también podemos encontrar carbohidratos simples y carbohidratos complejos, que su principal diferencia es que los carbohidratos simples pues se absorben de una manera más lenta en comparación de los carbohidratos complejos son los que se absorben de una manera más lenta y los simples al contrario, pues sí se absorben de una manera más rápido. Entonces, a veces se tiene la noción de pensar de que para poder tener una alimentación saludable se deben de eliminar los carbohidratos de nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, o llegamos a pensar que debemos de eliminar los cereales, de que en este caso pues es el arroz, la papa, la yuca, el camote, las frutas o el maíz, ¿verdad? Entonces, creemos que para poder tener esa alimentación saludable debemos de eliminar ese tipo de alimentos y al contrario, pues
estos son los que mayor porcentaje deben de tener en nuestra alimentación porque nos van a aportar las calorías y la energía necesaria. Otro de los macronutrientes pues son las proteínas. Estas deben de aportarnos de un 10 a un 15% de nuestro requerimiento energético, y estas, al igual que en el caso de los carbohidratos, nos van a aportar 4 calorías por 1 gramo de proteína. Entonces, los alimentos que contienen un alto contenido de proteína pues son las carnes, el pollo, el pescado, el huevo, los quesos. Entonces, esos son los alimentos en los cuales podemos encontrar este tipo de nutrientes. Luego tenemos las grasas, que estas, pues la proporción en nuestra alimentación debe ser de un 15 a un 30%, y estas, al contrario de los carbohidratos y de las proteínas, las grasas son las que más calorías nos aportan por gramo de grasa. Entonces, esta por 1 gramo nos va a estar aportando 9 calorías. Entonces, por eso debemos de tener cuidado en ingerir aquellos alimentos que contienen grasa, porque en pequeñas porciones pues nos pueden proporcionar altas cantidades de calorías. Además, las grasas pues se dividen o se clasifican en 3. Las primeras de ellas son las grasas saturadas, que estas no deben exceder más de un 10%, las monoinsaturadas, que de igual manera no deben de exceder más del 15%, y las poliinsaturadas, que tampoco deben de exceder más de un 7%. De igual manera, se debe tener especial cuidado en aquellas grasas poliinsaturadas, porque pues nos observan el porcentaje es el menor, debe de ser de 7%. Entonces nosotros debemos de evitar ese tipo de alimentos que tengan grasas poliinsaturadas, porque nos van a elevar nuestros niveles de colesterol sanguíneo. Por eso son las que menos deben de estar presentes o en menor porcentaje en nuestra alimentación. Luego tenemos ciertas recomendaciones alimentarias, que muchas de ellas pues son basadas en las recomendaciones alimentarias diseñadas para El Salvador. La primera de ellas es que preparemos diariamente comidas variadas utilizando los alimentos lo más natural posible. Entonces, aparte, acá hace referencia que en nuestra alimentación debemos de incluir alimentos de los 6 grupos de alimentos, pues, que son las frutas, las verduras, los cereales, los lácteos y las grasas. Entonces, aparte, hace referencia que debemos de evitar el uso de todos aquellos alimentos procesados, y pues los alimentos procesados se pueden clasificar en 3. Están los alimentos que son poco procesados. Estos pues son inofensivos para nuestra salud y solamente han sido sometidos a ciertos procesos de limpieza, de secado, de hervido, de enfriamiento, de congelación, fermentación o empacado al vacío, o en el caso de la leche, que también es sometida a la pasteurización, o otros alimentos pues que son empacados al vacío, muchas veces son los frijoles o el arroz. Entonces serían como ejemplos de los alimentos que podemos encontrar acá. Luego tenemos los alimentos que son procesados moderados, pues acá sí ya se les han agregado ciertas sustancias que pueden ser dañinas para la salud, pero son en menor cantidad. Y estos tipos de alimentos han sido sometidos a procesos de trituración, de refinación, de encurtidos, y pues se le han agregado ciertas cantidades de aditivos y enzimas. Acá pues podemos encontrar las frutas en almíbar, vean, o algunos panes que son horneados. Luego pues ya tenemos los alimentos que son muy procesados. Ya en este caso pues sí se les han agregado grandes cantidades de aditivos, que estos pues sí pueden resultar dañinos para nuestra salud, y pues muchos de ellos aún siguen siendo estudiados y están como relacionados al hecho que pueden perjudicar o pueden desarrollar cáncer cuando nosotros tenemos un consumo elevado de estos alimentos. Sin embargo, aún siguen siendo estudiados porque son es una cantidad alta de aditivos que se encuentran pues en nuestro país. Y este tipo de alimentos pues ha sido sometido a la fritura, algunos son curados, son ahumados, y también se encuentran en empaques sofisticados o enlatados. Entonces acá mayormente podemos encontrar los snacks, ya sean dulces, ya sean salados, o algunos refrescos artificiales.
Luego se nos recomienda que debemos de tener un consumo mínimo de 3 porciones de verdura y 2 de frutas al día. También hay un plan diseñado denominado Plan 5 al día, donde se nos recomienda lo mismo, 3 porciones y 2 frutas. Entonces, que juntas hacen 5 porciones de verduras y frutas al día. Entonces, aparte de que las verduras y de las frutas pues contienen altas cantidades de vitaminas, minerales, agua y fibra. Entonces, pues la fibra tiene diversos beneficios. Algunos de ellos es porque nos ayuda, nos genera cierta sensación de saciedad. Aparte, pues nos va a ayudar al tránsito gastrointestinal, a evitar el estreñimiento también. Luego tenemos los antioxidantes, pues que muchos de ellos están relacionados con que nos ayudan a prevenir la oxidación y por ende también nos van a ayudar a evitar el envejecimiento. Entonces, aparte que las frutas y las verduras son como la fuente principal en donde nosotros podemos encontrar estas vitaminas y estos minerales, y pues si nosotros tenemos un consumo bajo de frutas y verduras, podemos desarrollar diversas enfermedades. Además de que se han realizado estudios donde los resultados son que un consumo bajo de frutas y verduras pues ha causado diversas enfermedades y lo relacionan o lo hacen responsables de haber causado el 19% de los cánceres, del 31% de los cardiopatías isquémicas y de un 11% de los cánceres intestinales. Entonces, un consumo bajo de frutos y verduras está asociado a diversas enfermedades. Entonces, aparte también para que nosotros podamos incluir frutas y verduras en nuestra alimentación, se nos aconseja que escojamos frutas y verduras de diversos colores, ¿verdad? Es decir, que escojamos frutas y verduras de color naranja, amarillo, rojo, verde, blanco, porque así va a ser el tipo de vitamina o mineral que le va a estar proveyendo a mi cuerpo. Por un ejemplo, en el caso de las frutas y verduras de color naranja, pues estas contienen alto contenido de vitamina C. Sabemos que la vitamina C nos eleva los niveles del sistema inmunitario, aparte también nos ayuda a nuestra piel. Luego también las frutas y verduras de color verde pues contienen ácido fólico también, contienen también vitamina C y pues sabemos que también el ácido fólico es importante durante el embarazo y también previo al embarazo, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de elegir de verduras y frutas variadas, ¿verdad? Y aparte también escoger aquellas frutas y verduras que son de estación o que son de temporada, porque de esta manera pues va a ser más accesible que nosotros las podamos tener en nuestro hogar, ¿verdad? Y las podamos consumir. Luego tenemos que se nos recomienda incluir en nuestra alimentación al menos uno de los siguientes alimentos, ya sea leche, queso fresco, la cuajada, el requesón o el huevo. Entonces, todos esos alimentos son ricos en vitamina A, en vitamina D, en la B2 y en la B12 y también en calcio, ¿verdad? Pero se nos recomienda que pues escojamos aquellos lácteos que son semidescremados o que son descremados porque son bajos en grasa, ¿verdad? Entonces igual nos va a poder ayudar a evitar elevar nuestros niveles de colesterol en sangre. Y pues también en este caso, en este grupo de alimentos se encuentra el queso duro, el queso capita o todos aquellos quesos que son procesados, ¿verdad? Pero la desventaja de este tipo de alimentos es que tienen altos porcentajes de sodio y altos porcentajes de grasas y por ende debemos de evitarlo lo mayor posible o consumirlo lo menos frecuente, ¿verdad? Y en su lugar, pues elegir ya sea queso fresco o requesón. Aparte también en este grupo de alimentos encontramos el yogur. Este también es fuente de proteína y aparte contiene probióticos. Los probióticos tienen una función muy importante porque nos van a ayudar a proteger nuestro intestino de todos aquellos microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades. Y pues también contiene calcio. Sabemos de que el calcio nos va a ayudar a la formación de los huesos y a la formación de nuestros dientes. Y por último, en este grupo, pues también encontramos el huevo. Pues el huevo es una fuente referente de proteína, es decir, que también contiene un alto contenido de proteína y pues también es de fácil acceso para la mayoría de la población.
Sin embargo, se nos recomienda que el huevo, pues debemos de estar seguros que este esté cocido completamente, porque si nosotros no lo cocemos correctamente o adecuadamente, este pues puede provocarnos salmonelosis, ya que en las aves pues se encuentra un microorganismo denominado salmonela, que es responsable de causar la salmonelosis, y pues esta es una enfermedad que puede ser muy grave para todas las personas y especialmente para aquellas personas que tienen un sistema inmunitario débil, ¿verdad? Que son aquellas personas que ya presentan una patología de base, ya sea VIH, diabetes, hipertensión o cáncer. ¿Verdad? Luego tenemos que debemos de consumir por lo menos 2 veces a la semana, ya sea aves, pescado, res, vísceras o menudo de pollo o de res. ¿Verdad? Este tipo de alimentos, pues de igual manera son fuentes importantes de proteína, de hierro, de zinc, de fósforos y de las vitaminas del complejo B y ácido fólico. En el caso de las carnes, estas se clasifican en 3 de acuerdo al contenido de grasas que estas poseen. Están las carnes magras, que son las que contienen un bajo contenido de grasa. Luego tenemos las carnes semimagras, que son las que contienen un contenido moderado de grasa. Y pues por último tenemos las carnes grasas, que sí ya contienen un alto porcentaje de grasa. Y por ello pues se nos recomienda que nosotros elijamos aquellas carnes magras por su contenido de grasa. Y en este caso las carnes del pollo y el pescado son los que se conocen y se encuentran dentro del grupo de las carnes magras. Aparte, las vísceras o los menudos, ya sea de res o de pollo, también son fuente importante de hierro, pues sabemos de que el hierro nos va a ayudar a prevenir la anemia y que esta puede ser muy grave. En el caso pues de los escolares puede presentar un bajo rendimiento o igual puede debilitar nuestro sistema inmunológico, y en el caso de las mujeres embarazadas pues pueden presentar ciertas complicaciones en el parto o pueden dar a luz a niños con bajo peso. Luego tenemos que al cocinar debemos de utilizar aceite vegetal en pequeñas cantidades y evitar el uso de aquellas mantecas o las margarinas, ¿verdad? Entonces que nosotros pues escojamos ya sea aceite de canola, de girasol, de maíz o de oliva, ¿verdad? Evitando el uso de este tipo de margarinas, pues ya que este tipo de grasas fueron sometidas a un proceso de hidrogenización, convirtiéndolas en grasas poliinsaturadas que pues al contener un alto contenido de este tipo de grasas, pues puede ser perjudicial para nuestra salud si las consumimos frecuentemente, ya que podríamos desarrollar enfermedades más que todo cardiovasculares. ¿Verdad? Sin embargo, o sea, no significa que las grasas debemos de eliminarlas totalmente de nuestra alimentación, ¿va? Sino que nosotros debemos de estar conscientes que este tipo de alimentos deben de ser lo más moderado posible, ya que estas son muy importantes para la formación de diversas estructuras. Aparte nos ayudan a poder formar enzimas, a poder formar hormonas y a poder transportar aquellas vitaminas hidrosolubles. ¿Verdad? Luego tenemos que debemos de sazonar las comidas con hierbas y especias naturales, sustituyendo el uso de los condimentos o los sazonadores artificiales. Entonces, el uso frecuente de estos sazonadores artificiales, pues contienen altas cantidades de sodio que sobrepasan nuestras necesidades diarias. Por eso debemos de evitar el uso de estos alimentos y pues optar por hierbas aromáticas como el cilantro, el perejil, la menta, la hierbabuena, o como el caso de los pimientos, el ajo, la canela, el jengibre. O sea, hay una infinidad de hierbas y especias aromáticas por las cuales nosotros podemos sustituir este tipo de sazonadores, ¿verdad? Y pues especialmente en aquellas personas que presentan hipertensión, este tipo de alimentos no los deben de ingerir, ¿verdad? Absolutamente, por lo mismo, por su alto contenido de sodio, pues sí sabemos que las personas que padecen hipertensión, pues deben de evitar todo este tipo de alimentos. Luego tenemos que debemos de evitar el consumo de aquellos alimentos o bebidas azucaradas, todas las frituras, los embutidos, la golosina y la comida rápida. Entonces, lo importante es saber de que debemos de tener cierta moderación con estos tipos de alimentos.
O sea, no significa o no hace referencia que jamás en la vida nosotros lo vamos a consumir, sino que yo debo estar consciente que el consumo de estos alimentos debe ser lo menos frecuente posible y en cantidades pequeñas, ya que pues contienen un alto contenido de grasas, de azúcares, de sodios, aditivos, pues que los aditivos son ciertas sustancias sintéticas que se utilizan para poder cambiar la consistencia de los alimentos, para poder cambiar el sabor, para poder cambiar el color, ¿vean? Entonces, de igual manera, como les decía anteriormente, este tipo de aditivos aún siguen siendo estudiados por las consecuencias que pueden presentar en nuestro organismo si las ingerimos frecuentemente, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cuando nosotros tenemos un consumo frecuente de este tipo de alimentos, podemos desarrollar sobrepeso, obesidad y las enfermedades del corazón, ¿verdad? Diabetes mellitus, hipertensión, tumores, cáncer y las caries, ¿verdad? Que comúnmente se miran en los niños. Luego tenemos que debemos de consumir por lo menos de 6 a 8 vasos de agua al día. Entonces, lo recomendado es esto, de 6 a 8 vasos de agua. Sin embargo, si nosotros podemos ingerir más de esta cantidad de agua, sería mucho que mejor, ¿verdad? Tendríamos mayores beneficios, ya que el agua es muy importante para el funcionamiento de todos nuestros órganos internos, pero especialmente para el funcionamiento de nuestros riñones, ¿verdad? Aparte también, cuando tenemos un consumo adecuado de agua, nos va a ayudar a mejorar nuestro tránsito gastrointestinal y pues también a prevenir el estreñimiento. Aparte también se nos aconseja que en ciertas temporadas de verano nuestro consumo de agua debe de ser mayor de estos 8 vasos de agua diario. Lo tenemos que debemos de realizar actividad física por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana. Acá lo importante es que nosotros elijamos una actividad física que disfrutemos, en la cual nos sintamos cómodos, nos sintamos capaces de realizar y pues aparte, la actividad física va a traer diversos beneficios a nuestra salud. No solamente nos va a ayudar a utilizar ciertas energías, ¿verdad? Entonces, aparte la actividad física nos va a ayudar a poder liberar sustancias. Entonces, que estas sustancias nos van a causar una sensación de bienestar. Aparte, también se pueden disminuir nuestros niveles de estrés. Nos va a ayudar a poder tonificar nuestros músculos, a fortalecer nuestros huesos, a mejorar la flexibilidad de nuestras articulaciones y pues de igual manera al disminuir nuestros niveles de estrés pues sabemos de que nuestras defensas aumentan, ¿verdad? Entonces podemos evitar diversas enfermedades de esta manera. Y también se nos recomienda que no saltemos ninguna de nuestras comidas, ya que a veces se tiene la idea de que para poder tener una alimentación saludable o para poder tener una reducción de peso, yo debo de eliminar algún tiempo de comida. Usualmente las personas no realizan el desayuno o no realizan la cena. Entonces, porque piensan que de esta manera pues, van a tener una reducción de peso, pero lo importante es saber de que yo no debo eliminar ningún tiempo de comida. Yo puedo realizar mis 3 comidas, incluso de 3 hasta 5 comidas durante mi día, y pues de igual manera puedo presentar una reducción de peso si yo distribuyo de manera adecuada todas las porciones durante todo mi día, ¿verdad? Aparte, también se nos recomienda que debemos de ser críticos con toda aquella información o todos aquellos mensajes publicitarios que podemos ver en la televisión, en internet o en los supermercados, ¿verdad? De aquellos alimentos que dicen que son bajos en grasas o libres en azúcar o todos aquellos alimentos que son light, ¿verdad? Entonces, muchos de estos alimentos no son lo que su publicidad nos dice. Entonces, tienen cierta fachada, por decirlo así, pero en realidad cuando vamos a ver su composición, en verdad no son nada de lo que su publicidad dice ser, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros seamos críticos, que aprendamos un poco a leer el etiquetado, a poder saber qué componentes o qué ingredientes tiene ese alimento que yo estoy seleccionando para mi alimentación, ¿verdad? No solamente elegirlo y llevarme por la publicidad que le están haciendo ese alimento, sino que yo ser crítico, evaluar qué alimentos pues tiene esa preparación que yo estoy escogiendo. Y pues también preferir siempre el agua antes que otras bebidas, es decir, que debemos de evitar todas estas bebidas que son gaseosas o todas aquellas bebidas carbonatadas o todos aquellos refrescos artificiales.
Y pues acá este es el plato del buen comer, el plato para comer saludable. Este fue creado con el fin de que nosotros tengamos una guía de cómo podemos realizar cada una de nuestras comidas. Entonces, el fin es que nosotros pues lo apliquemos, ya sea en nuestro desayuno, nuestro almuerzo y en nuestra cena. Entonces, en cada uno de nuestros tiempos de comida. Entonces, este está compuesto por 4 principales alimentos, por los vegetales, por las frutas, por los carbohidratos y por las proteínas. Entonces, en el caso de los vegetales, pues cada uno de nuestros platos debe estar compuesto por un 35% de vegetales, que sabemos que se nos recomienda por un 15% de las frutas. En este caso, el consumo de las frutas se nos recomiendan de 2 frutas al día. Y algo importante en el caso de los vegetales es que a veces tenemos la noción o pensamos que la papa es un vegetal. Entonces, la papa no es un vegetal, sino que la papa es un cereal, por ende se encuentra en los carbohidratos, ¿vea? Al igual que en la yuca, el camote y el plátano. ¿vea? Estos alimentos pues son considerados tubérculos, a excepción del plátano. ¿vea? Entonces, los tubérculos son aquellos alimentos que crecen en la parte subterránea de la tierra, como la papa, el camote, la yuca, y pues que son comestibles. Y por su alto contenido de carbohidratos se encuentra en el grupo de los cereales. ¿verdad? Entonces, no es un sustituto de un vegetal, sino que se encuentra dentro de los carbohidratos junto con el pan, con el elote, con el arroz, con las pastas. ¿verdad? Entonces, en los carbohidratos esos son los tipos de alimentos que podemos encontrar. Y en el caso de las proteínas, pues acá se encuentra el pollo, el pescado, los mariscos, el huevo, la leche o los derivados lácteos como el requesón y el queso, que de igual manera pues contiene un alto contenido de proteínas y por eso se encuentran en esta parte. Luego hay ciertos consejos o recomendaciones para poder tener una alimentación saludable, pero ya sea planificada a nivel familiar. Y pues las primeras de ellas es que antes de comprar cada uno de los alimentos, debemos de recordar la necesidad de ese alimento. Es decir, que si yo voy a comprar carnes, pues saber de qué este tipo de alimentos va a necesitar que sea refrigerado. ¿verdad? En el caso de las frutas igual, el pollo o los pescados. ¿verdad? Entonces yo debo de asegurarme que tengo el espacio adecuado para poder guardar adecuadamente este tipo de alimentos. Luego que pongamos énfasis en cada uno de los grupos. Es decir, que siempre que vayamos a ir de compras al súper o al mercado, pues escojamos alimentos de los 6 grupos, que escojamos verduras, que escojamos frutas, que escojamos carnes, lácteos y los cereales, ¿verdad? Y también las grasas. Entonces, que pongamos énfasis en cada uno de nuestros grupos. Luego también pues que para en el caso de los alimentos perecederos, como los lácteos, las carnes, las frutas y los vegetales, ¿ves? Que son aquellos alimentos que se pueden descomponer de forma fácil y pues por ello necesitan una refrigeración lo más antes posible. Entonces, pues debemos de, al momento que los compramos, estos deben de ser guardados lo más antes posible en nuestro refrigerador. Luego también tenemos en el caso de ciertos alimentos que estos son alimentos no perecederos, que son pues aquellos que su descomposición no es tan sencilla en comparación de los alimentos perecederos. ¿verdad? Eso es decir, que pueden pasar un mayor lapso de tiempo en el ambiente y pues no se van a descomponer de manera fácil. Y pues en este caso podemos encontrar los cereales integrales o las legumbres, pues que incluyen la avena, las hojuelas, los frijoles, el arroz, el pan, la soya texturizada. En el caso de los lácteos, pues es la leche ya en polvo que ha sido sometida a un proceso de ultrapasteurización. Y en el caso de las grasas, pues se encuentran las semillas o los vegetales. Y todos esos alimentos son considerados no perecederos y por ende no necesitan una refrigeración. Y ya por último tenemos un consejo para poder organizar nuestra despensa o nuestra alacena o nuestro refrigerador, que pues nosotros debemos de colocar en la parte más visible
aquellos alimentos cuya fecha de caducidad esté más próxima, ¿verdad? Entonces, para que estos sean los que se van a utilizar y pues de esa manera poder evitar la pérdida de estos alimentos. Y pues eso sería todo. Creo que vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hola, Vane. Perfecto. Hola. Sí, ahorita ya te felicito, pues en primer lugar, ¿verdad? Quedó súper bonito. Y de hecho, eso de no sabía lo de la papa. Yo también Ah, pensaba que, sí, de verdad es no sabía. bastante común. Es bastante Realmente. común, es uno de los mitos o creencias alimentarias que es bien común escuchar en la mayoría de las personas, ¿ve? Entonces siempre se trata de reforzar o de aclarar, ¿verdad? Sí, no, realmente. Nosotros, por ejemplo, en medicina solo vemos en un ciclo, vemos nutrición, pero de manera superficial, ¿verdad? Pero por eso era importante este aspecto porque como en medicina se deja de lado, sí se le deja, por ejemplo, una dieta blanda, dieta líquida, dieta sólida, por ejemplo, paciente postquirúrgico o algo así, pero nunca realmente se sabe lo que realmente queremos que obtenga, pues porque, por ejemplo, el paciente con algún tipo de neoplasia, ¿verdad? O un paciente que se someta o que tenga una enfermedad crónica de hace unos años, normalmente tienden, ¿vea? A disminuir su masa magra o inclusive pues entran en proteólisis y cosas así, que al final pues obviamente se empieza a atrofiar el tejido muscular. Entonces, por eso yo considero que el área de nutrición también tiene que ir anclada con medicina, o sea, todas las áreas, porque es bien importante y cosa que se deja de lado en los pacientes. Te lo digo porque yo estoy ahí y yo sé que, o sea, tenemos una bastante deficiencia en la parte nutricional, pero por mi parte te felicito, muy bonita tu ponencia y pues ahorita dejo abiertos en los mensajes aquí en los comentarios que puedan poner alguna pregunta que tengan para Vanessa, se le proyecta y ella con mucho gusto lo puede responder. Alguna duda que tengan del tema, alguna consulta que quieran hacer, cualquier comentario es bienvenido y aquí pues perfectamente se lo proyecto para que ella responda con mucho gusto. Bueno, Mateo dice que también pensaba lo mismo, creo que es lo de la papa. Sí, pues con la alimentación y la nutrición existen una infinidad de mitos alimentarios o creencias alimentarias y pues a veces las redes sociales nos pueden ayudar a evitar ver esos mitos o al contrario, a veces generan más creencias alimentarias y es como una de las partes o ciertas funciones del nutricionista, pues aclarar esos aspectos con los pacientes, ¿vea? Sin embargo, pues son una infinidad de personas que tienen estos mitos y pues se trata lo mayor posible de orientarlo, ¿vea? De la mejor manera. Sí, correcto. Bueno, mira, una pregunta, eso es muy mío, siempre he tenido, yo a veces he preguntado directamente, no sé si es una pregunta un tanto mala, bueno, aquí tenemos una pregunta, después voy a hacer la mía, porque si no, es como, siempre he tenido esa duda toda la vida, y se lo pregunté a mi doctora, pero no me quedó muy claro, pero ahorita Mateo pregunta, ya te la proyecto. Dice, sobre la alimentación basada en plantas, quería preguntarles con respecto al consumo de vitamina B12, si es necesario al realizar esa dieta. En el caso de la alimentación basada en plantas, son aquellas personas, vea, que son vegetarianas y pues en el caso de las personas vegetarianas hay personas que son ovo-lacto-vegetarianas, que sí consumen lácteos, que sí consumen huevos, o hay personas que son veganas, que no comen absolutamente ningún alimento de origen animal. Entonces, pero sí es importante la suplementación de la vitamina B12 porque esta pues solamente la vamos a encontrar en aquellos alimentos de origen animal, ¿verdad? Es decir, el pescado, el huevo, la leche, ¿verdad? Las carnes, el pollo. Entonces, sí es importante ese tipo de suplementación en estas personas, ¿verdad? Porque pues por lo mismo que no ingieren este tipo de alimentos, no van a recibir esta vitamina. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, ahorita por el momento, bueno, Daniel, que creo yo que es Daniel el que me presentaron ustedes, dice aquí, excelente exposición, amiga. Y bueno, por mi parte, yo quiero saber, realmente siempre tengo esta duda, en vaya,
la típica pregunta que hace uno es que qué es como, no peor, ¿verdad? Pero, o sea, Ujú. entre el pan francés y la tortilla, realmente cuál genera más calorías o no sé cómo se mide ese aspecto o cuál es un poco más dañino con la parte de aumentar peso y todo eso. Siempre he tenido esa duda, pero nunca me queda clara. O son iguales, porque por ejemplo, a veces lo que me han dicho a mí al momento es que a veces el pan francés tiene menos. La cuestión radica en que una persona no solamente se come un pan, sino que se come dos, tres, hasta cuatro panes, ¿verdad? Y una tortilla, pero tú que sabes más del área, pues esa era mi duda realmente, para quitarme siempre esa pregunta que he tenido. Sería como en relación al pan y la tortilla, al Sí, compararlos. correcto. Ah, entonces, en el caso del pan y de la tortilla, se tienen porciones en donde pues una tortilla es equivalente a un pan y pues en el caso de una tortilla que pese 60 gramos, pues es equivalente a un pan que de igual manera pese eh, 30 gramos, pero la diferencia es como lo mismo, no es que uno sea más bueno o el otro alimento sea denominado malo, ¿va? Entonces los dos, pues si yo las consumo en las porciones adecuadas, pues me pueden aportar la cantidad, la misma cantidad de energía y pues de nutrientes, ¿vea? Entonces, no es que la tortilla sea más buena o el pan sea más bueno, sino que si yo las consumo en las mismas cantidades, pues no hay ninguna diferencia. La diferencia sí ya sería si pues consumiera más cantidades de pan y lo comparo con una tortilla, pues ahí sí ya habría un poco más de diferencia, pero no sé si resolví tu duda. Sí, ok. No, sí, porque es que uno me decía sí, pero es que acuérdate que, por ejemplo, el pan tiene la propiedad de fermentación, entonces incrementa, que no sé qué, ya con actividad enzimática. Entonces yo decía, como yo realmente no sabía bien del área, decía, bueno, sí, tiene sentido. Entonces yo realmente siempre tenía la duda que, digamos, un pan, o sea, obviamente en tamaño, si comparas una tortilla que sea tamaño de pupusa o algo así súper grande, obviamente no, o sea, va a tener mucho más que un pancito chiquito, ¿verdad? Pero si nos vamos como en iguales cantidades por alguna propiedad que tenga el alimento por sí solito, quería saber si pues sí efectivamente era más el pan o la tortilla, pero claro, o sea, yo vuelvo a caer con lo mismo tuyo, que si la cantidad es la misma, pues no hay como diferencia en ninguno de los dos. Donde, sí, ajá, sí, así sería. Donde sí podría haber cierta diferencia son aquellos panes que son panes de caja, ¿vea? Entonces, donde muchos de ellos les han agregado, pues son alimentos procesados, ¿vea? No ultra procesados, son procesados moderados, pues algunos de ellos les han agregado ya aditivos, colorantes, conservantes, ¿vea? Para poder cambiar su consistencia, su color. A veces también igual contienen altas cantidades de grasas y de azúcar, ¿vea? Entonces, si ya lo comparáramos con ese tipo de planes, sí pues, se podría decir de que, pues en comparación de un pan o de una tortilla, pues sería no poco saludable, sino que tal vez más aconsejado en el caso del pan y la tortilla. No es que vamos a catalogar ese tipo de alimentos como malos, o sea, no, sino que por su alto contenido de, a veces de grasa o de azúcares, pues es recomendado no consumirlo frecuentemente, ¿verdad? Por eso es importante ser crítico a la hora de revisar los ingredientes de aquellos alimentos que yo estoy seleccionando. Entonces, ver cuál es la composición o por qué alimentos está compuesto o cómo prepararon esto que yo estoy eligiendo. Sí, perfecto. Bueno, gracias, en serio. Por mi parte, esa era la pregunta que tenía. Si aquí te dicen Paola Espino, excelente, Vane, y Mateo, muchas gracias, excelente exposición. Pues si tienen alguna preguntita o algo para Vane aquí, pues ella con mucho gusto la puede solventar. Voy a dar un minutito más para la gente, tal vez uno que está escribiendo alguna pregunta. Vea todo, igual Está bien. toda la ponencia de Vane va a quedar en el canal para que la puedan volver a ver las veces que quieran. Y nuevamente los invito a todos, o sea, compañeros de Vane, amigos, que hay gente que nos está viendo de otros países, que si quieren formar parte también, dar, así como lo ha hecho Vane, realmente, como yo repito, esta es un área que tenemos que tocarlo entre todos, ¿verdad? No solamente porque el doctor ve al paciente, por eso solamente él tiene que verlo, ¿no? O sea, la idea es eso, que recuerden que, por ejemplo, si lo vinculamos desde las dos áreas, como mencionó perfectamente, sí, una dieta con alto contenido de calorías, al final, o sea, pues,
obviamente la idea no es saber con ese tema, pero al final la cantidad excesiva de glucosa, al final se convierte en tejido adiposo, pues, ¿verdad? Entonces, y eso Ujú. lleva problemas, síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, que es tan frecuente aquí en el país, como no tienen idea, que realmente esas son las enfermedades que más tendríamos que tener. Yo sé que ahorita está lo del coronavirus y todo, pero son, o sea, miles de personas que consultan diariamente con esa enfermedad y el problema es el diabético hipertenso, cursa con las dos patologías al año, si no hay tratamiento, pues ya tiene la enfermedad renal crónica. Y ahí pues ya, ahí sí, ahí está mucho más fregado y pues, entonces, ¿y todo por qué? Por no haber seguido o haber trabajado en sus factores de riesgo, en este caso modificables, como una buena dieta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante para que no se vea de lado la parte de nutrición. O sea, aquí todos trabajamos en conjunto, siempre, siempre tienen que verse de esa manera, así que, pues, por mi parte, te agradezco mucho el tiempo que has tomado para esta ponencia, Vane, lo hiciste súper bien, o sea, de verdad, excelente, y lo vendiste bastante bien. Te felicito mucho, Bueno, realmente, es muy bonita la ponencia que has preparado, y espero les haya gustado mucho a todos. Al momento aquí, bueno, Neri Castro, excelente exposición, creo que no hay ninguna otra preguntita, no sé si quieres dejarles algunas palabras para que sepan o más o menos el tema siguiente que vas a tratar para tu próximo, o todavía no sé, alguna invitación que quieras dejarle. vale. Pues con estas sesiones educativas vamos a continuar, vamos a realizar 5 y pues el tema de la siguiente semana va a ser del etiquetado nutricional. Entonces, por ende, vamos a abordar todos aquellos aspectos relacionados a la composición de los alimentos, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar a poder ser críticos con aquellos alimentos que yo estoy eligiendo, ¿verdad? Con la selección de los alimentos y pues saber qué es lo que contiene o por qué alimentos está compuesto, ¿verdad? Y nada más, pues también agradecerle a Benja por este espacio. Y pues como él dice, pues es importante apoyarnos con todas las carreras de la salud, ¿verdad? Incluso también aquellas carreras como de psicología, porque pues la salud es un aspecto biopsicosocial, ¿verdad? Que no solamente incluye la salud, sino que también todos esos aspectos sociales, psicológicos, ¿verdad? Y también ambientales de la persona. Entonces, muchas gracias y pues espero que también muchas personas de diferentes carreras se animen, ¿verdad? Se queda un poco de nervios, pero es bonito poder compartir, pues, y también nosotros nos vamos desarrollando como profesionales de esta manera. Correcto. Mira, aquí surgió una preguntita, te la voy a Sí, proyectar de Emperatriz Echegoyen. Buenas noches, ¿qué alimentos se deben dejar de consumir para bajar de peso? Dice. eso es un aspecto, es como una pregunta común eh, que a uno como nutricionista nos dice, mire, ¿qué debo dejar de comer para bajar de peso? ¿O qué alimentos engordan? Entonces, en sí no hay ningún alimento que engorde, por decirlo así, no hay ningún alimento tampoco que haga adelgazar o bajar de peso a las personas, sino que son las cantidades. ¿Verdad? Entonces, lo importante, quizás ciertos consejos para poder tener una reducción de peso es evitar o disminuir el consumo de todos aquellos alimentos que tienen altas cantidades de grasas y de azúcares, ¿verdad? Que son las golosinas, todos los snacks, pues todas aquellas comidas rápidas, ¿verdad? Pues empezar a aumentar nuestro consumo de frutas y verduras, que esto es un aspecto que, bueno, en la mayoría de mis pacientes veo, porque lo recomendado es que nosotros debemos de consumir, como les decía, tres verduras y 2 frutas, pero no lo realizamos, no siempre lo realizamos, entonces eso es como una de las estrategias para poder tener una alimentación saludable y pues por ende también podríamos llegar a tener una reducción de peso. Correcto. Ok. ¿Alguna otra preguntita que tengan aquí? Sí, y realmente yo considero que aquí es la parte más importante porque, por ejemplo, ya cuando se complica, sobre todo con índice de masa corporal, ya en obesidad grado 3 o sea, ya mórbida, ahí, o sea, lo ideal es actuar aquí, porque, por ejemplo, ya cuando empiezan a dar medicamentos, porque todo eso ha fallado, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre pasar con los nutricionistas para valorar índice de masa corporal y, claro, valorar qué dieta es la más adecuada, porque no, o sea, lo ideal tampoco es perder peso así de golpe, porque eso también genera un montón de efectos contraproducentes a nivel inmunológico, a nivel, bueno, de todo realmente. Entonces,
también la parte, por ejemplo, cuando ya definitivamente ni con lo médico sirve, ya viene la parte quirúrgica, que creo que es lo que uno menos desea, ¿verdad? Que ya hacen, o sea, por ponerme muy así al astral, pero hacen recorte del tamaño del estómago, hacen uniones intestinales, o sea, para disminuir la cantidad de comida que uno puede consumir. Pues entonces yo considero que si bien es importante, o sea, y cuesta, que es lo más difícil en el área de salud, educar a los pacientes, pues, pero sí es por evitar todo eso, pues, porque ya cuando llegan ahí hacen Sí, lo que se llama manga gástrica, ahí es difícil, ¿sí? sí, en el caso de pues la obesidad o cualquier enfermedad que se presente, todos son como, todas estas enfermedades no transmisibles, pues son como un conjunto de eslabones o de cadenas, por decirlo así. De que pues cuando nosotros presentamos la obesidad, pues estamos propensos a desarrollar diabetes o hipertensión, ¿verdad? Y en el caso de desarrollar diabetes, luego pues ya estamos propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y pues igual si no nos cuidamos luego de presentar enfermedades cardiovasculares, pues también podríamos presentar ya enfermedades renales. Entonces, todo es como un eslabón, ¿verdad? Entonces, si yo presento obesidad, lo importante es romper esa cadena para poder evitar que todas estas enfermedades se sigan surgiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le da bastante énfasis en la educación de los pacientes diabéticos, porque igual ellos son propensos a desarrollar todas estas enfermedades y diversas complicaciones que ya es bien difícil o cuesta bastante en la alimentación de ese tipo de personas. Y pues en el caso de las personas que presentan ya cierta obesidad mórbida o que tienen un IMC mayor de 40, es donde se realiza lo que tú decías, ¿verdad? Que se les hacen ciertas cirugías, donde se les dan que cirugías bariátricas, donde se les dan ciertos recortes de estómago, se les colocan ciertos anillos. Y pues acá, al menos en el país, en El Salvador, lastimosamente nunca he visto que algún hospital se encargue de realizar eso, tal vez quizás un hospital privado, pero hasta ahorita pues nunca lo he escuchado mencionar. Entonces, lastimosamente acá no tenemos esa alternativa para poder ayudar a ese tipo de pacientes, ¿verdad? Sin embargo, no significa que el hecho que le hayan hecho cierta cirugía o le hayan colocado cierto nido, pues él va a poder comer lo que quiera, no, porque estas personas, pues después de esa cirugía, como tú decías, es un proceso largo en el cual ellos deben de seguir para poder volver, por decirlo así, a la normalidad, ¿verdad? Entonces, es bien importante una alimentación saludable y pues inculcársela a los niños desde pequeños, porque de esta manera igual desde pequeños pues si se les dan se les inculca ciertos hábitos saludables, pues van a evitar desarrollar este tipo de enfermedades. Sí, correcto. Fíjate, bueno, de parte mía, te comento, sí, en el Rosales hacen esa cirugía. La cuestión radica en que tú tienes que cumplir ciertos criterios, ¿verdad? No es que porque yo tengo obesidad mórbida ya, ¿verdad? Porque pues como operan más que todo cosas que comprometen la vida, el problema es que cuando ya esa, por ejemplo, se desarrollan placas ateroscleróticas graves o bien marcadas que comprometen la irrigación cardíaca, o que ya efectivamente la persona sí tiene como que se le dificulta el diario vivir, ahí sí se le puede hacer, ¿verdad? Pero regular, no es como que sea rutinario, ¿verdad? Porque pues es porque complica la vida del paciente. De lo contrario, pues tú sabes que regularmente anda el paciente ahí, tiene un IMC de 35 y comiendo hamburguesas, sodas y todo bien tranquilo, ¿verdad? Entonces, pero sí, ¿verdad? Pero no es como que rutinario, ¿verdad? Entonces, sé que hay otros hospitales, pero te mentiría saber qué son, pero sí se hacen, pero no sí seguidos, ¿verdad? Pero sí, Si todos eso. llevan creo que un protocolo sea bien estricto, porque creo que hasta cierto punto el paciente debe estar comprometido a poder Sí. llevar todo este proceso, porque no es un proceso corto, sino que es un proceso largo también. Sí. Prácticamente enseñarle de nuevo a comer porque disminuye todo, o sea, en pequeñito. O sea, como tienes estómago más chiquitito, obviamente no puede consumir la cantidad que consumía antes de comida. Entonces es reeducar al estómago y al mismo paciente. Vea. Sí. Pero sí, qué bonito. Entonces yo siento que eso es importante, pues así se puede, se anclan las dos áreas, ¿verdad? Porque ustedes están con un primer nivel y, o sea, por más que queramos, yo sé que siempre va a llegar a un tercer nivel, que ya es la parte quirúrgica, que es lo último, o sea, es ahí cuando todo ha fallado, ¿verdad? Pero la educación, sobre todo aquí, que las mamitas le ponen pacha al bebé
con Coca-Cola, ¿para qué toman? ¿Para qué? Porque le gusta al niño, entonces exacto, es preferible el agua o bebidas no carbonatadas, jugos naturales, etcétera, pero es nuevamente reeducar. Sí, Ya, sí, yo también apoyo esa parte porque eso es lo que hace falta para mejorar mucho la salud. Pues, o sea, chivo, ¿verdad? Por ejemplo, un cirujano que va a hacer ese tipo de cirugía porque está practicando y aprendiendo, pero lo ideal es que no lleguen a esos extremos, pues. Con solo modificar estas actitudes o factores de riesgo que preferiblemente, o sea, obviamente, quiero ver, que Emperatriz agradece. No, gracias a ustedes por estar aquí. Realmente me gusta, pues, porque estamos compartiendo desde las dos perspectivas, ¿verdad? Tanto medicina como nutrición, que es lo que tratamos de hacer, para que vean que no es mentira, o sea, realmente llegan personas y exactamente, o sea, un tejido adiposo grande o marcado, o por decirle en palabras sencillas, alguien con grandes cantidades de grasa desarrolla neoplasias mucho más fácil, el sistema inmunológico es deficiente. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo lento. Entonces, ese mismo metabolismo lento hace que todo lo hormonal, lo inmunológico actúe súper lento. Y entonces, obviamente, si tenemos un sistema inmunológico lento, deficiente, nos pega una infección y ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, igual, pero lo principal de todo eso son diabetes. Y de la diabetes, o sea, recuerden que tenemos daños microvasculares y macrovasculares, principal causa de ceguera en adultos mayores, porque eso genera daño a nivel del ojo, ¿verdad? O sea, de manera general, es la principal causa de amputaciones de carácter no traumático. O sea, me refiero que no se haya lesionado la extremidad inferior principalmente y por lo tanto se les quita, o sea, se les quita la extremidad porque ellos no sienten, o sea, tienen neuropatías porque en la misma cantidad de extrema de glucosa, o sea, de azúcar, hace que al final, digámoslo de esta manera, duerman las neuronas y por lo tanto no siente el paciente. Entonces, a veces un muñero chiquitito, que es súper sencillo de tratar, no lo sintió, se infectó y la infección empieza a ir ascendentemente. De ahí, no, miren, realmente esa es mi perspectiva. No sé por qué ocurre, en el sentido que a veces llegan pacientes con el pie completamente negro, así como ven en Facebook o cosas así. Yo me pregunto, o sea, ¿en qué punto no pueden ver que en la uña o en el dedo va cambiando de color o algo? O sea, créanme que no sabemos por qué, pero llegan pacientes, o sea, con el pie completo negro, o sea, necrosado, que es el término cuando no le llegó irrigación al tejido y por lo tanto, o sea, un tejido que no le llega sangre, al final se muere, ¿verdad? Entonces, se le fue comiendo el pie y al final, por un pequeño errorcito, y de hecho por eso se dejan calcetines blancos, porque ahí cuando hay algún sangramiento, alguna herida o algo, se ve en el calcetín, ¿verdad? Entonces, por eso se les recomienda eso, pero de algo tan sencillo, por eso es bien importante lo que menciona Vanessa, una buena dieta para evitar, y sobre todo si tienen antecedentes genéticos de su mamá y papá diabéticos, hipertensos, y ustedes pues con un IMC de 30 ya, ¿verdad? Entonces, eso es sí. importante, ¿verdad? Pero por mi parte, yo también la idea no es aburrir esta parte porque ya me estoy metiendo en medicina, pero No, no hay eh, problema. es súper importante verlo de esas dos áreas, ¿verdad? Porque sí, o sea, sabiendo qué es lo ideal, porque hasta doctores, hay doctores súper gorditos y todo, que a pesar de que saben las cosas, también comemos mal, ¿verdad? Pero a mi criterio, yo considero que esta área es súper importante y tienen que prestar atención y esos temas, pues por mi parte te agradezco porque al menos yo aprendí algo ahora, no por ver de menos, sino que lo de la papa no lo sabía, créeme, y es importante, o sea, uno tiene que saber de todo un poco, ¿verdad? Sí, Entonces, pues yo soy el que te agradece, a todos los que estuvieron también aquí, sé que te están apoyando, van de amigos, compañeros, colegas, entonces yo les invito también, si quieren formar parte de eso, pues mi canal es su canal, aquí todos somos uno. Yo sé que hubo un problema con medicina en la nacional, ¿verdad? Que de licenciaturas y todo, y ahí lo sentimos, pero lo que yo quiero es unificar todo esto, porque al final de ustedes va a depender que no llegue a nosotros, ¿verdad? Pero si llega, pues obviamente los tenemos que tratar bien, pero ustedes son como la primera línea de batalla para que la gente pues entienda, que creo yo que el problema es que no entienden, pero porque a veces la información se les da o muy aburrida o se les da de mala manera o de mala gana, digámoslo así. Y entonces, obviamente, si se les tira la información o ven la actitud tan mala de uno,
al final pues no prestan atención respectiva y por lo tanto pues solo escuchan, bueno, oyen pero no escuchan, ¿verdad? Entonces, Ujú. te agradezco, Quizás, Vane. Ujú. Dime, dime. no, no, solo quizás sí, a veces la información, ¿verdad? Quizás puede haberse dado tal vez de una mala manera, o la noción que se tiene es de que cuando las personas pues lo refieren al nutricionista, cuando los médicos lo refieren al nutricionista, muchos sí van a la primera consulta. Entonces, pero muchas veces la dejan porque piensan de que el nutricionista los va a regañar, por decirlo así, cuando el siguiente consulta, si no han bajado de peso, si no han cambiado sus hábitos. Entonces, tienen como esa noción de pensar de que el nutricionista los va a regañar y les va a, porque no siguieron la dieta o porque no han tratado de cambiar, ¿verdad? Sin embargo, quizás en algunos casos sí se puede presentar, ¿verdad? Pero lo importante es presentar empatía con el paciente, ¿verdad? Porque la reducción de peso no va a ser algo rápido, ¿va? Entonces es algo paulatino. Aparte, los hábitos, pues también, porque son aspectos que han estado toda la vida en las personas, entonces tampoco los va a venir a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, es parte de ser paciente con valga la redundancia, con los pacientes, ¿verdad? Pero también pues los profesionales de la salud, de todas las áreas, también ser pacientes, ¿verdad? A la hora de recibir a las personas cuando llegan, ¿verdad? Porque el trato hacia las personas pues también influye, ¿verdad? Entonces, y la salud, no, como te decía anteriormente, es un aspecto biopsicosocial, pues, que incluyen todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, es como importante tener esa empatía con los pacientes, ¿verdad? Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Y pues creo que ya llevo un tiempo suficiente, creo que no hay ninguna otra pregunta, Vane, ¿verdad? Nuevamente te felicito y pues mi canal totalmente abierto para ti y toda la gente de tu área que quiera formar parte de él, ¿verdad? Por mi parte, yo mañana a la gente que esté interesada voy a dar el tema de miastenia grave, que es bueno, es una patología directamente a nivel del sistema nervioso. Así que pues si les interesa, pues con mucho gusto son bienvenidos. ¿Verdad? Creo que no está de más aprender un poquito extra. Así que por mi parte eso es todo. Vane, te dejo a ti para que des las últimas palabras, pero yo pues me despido. Un placer haberlos conocido por aquí y pues nos vemos en las próximas ponencias de Vane. Te agradezco y que tengan feliz noche a todos. Bendiciones. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, ¿verdad? Entonces, espero que más de algo de esta noche se les haya quedado cualquier aspecto de cómo llevar una alimentación saludable, ¿verdad? Y pues nunca es tarde también para poder ir cambiando todos esos hábitos inadecuados que yo puedo tener en mi vida. Entonces, es importante que aunque sea, empecemos a ir cambiando paulatinamente esos hábitos, ¿verdad? Para poder tener un estilo de vida saludable.